Mirad, la cosa del cónclave es complicado. No quiero entrar en detalles ahora, pero baste decir que todo se torció después de esa noche, la noche de bodas. Mi vida, que ya estaba patas arriba, acabó enredada en una madeja aún más espesa. Recuerdo sentirme expuesta, juzgada, como si cada mirada de esas viejas familias de Andalucía fuera una sentencia. Pero, ¿cómo llegué a ese punto? ¿Cómo una muchacha como yo terminó siendo el centro de atención de una red de poder tan impenetrable? Supongo que todo empezó la primera vez que le vi de verdad, no en esas ceremonias frías y calculadas, sino en la intimidad de su habitación. Tenía 20 años cuando me casaron. A mí, María, y mi esposo era Carlos, un hombre al que la sola mención de su nombre hacía que los jueces en Sevilla guardaran silencio y los capitanes de policía en Cádiz miraran para otro lado. El día de la boda fue un borrón de seda, flores y rostros severos. No recuerdo mucho, de verdad. Una neblina de nervios. La ceremonia en sí, ¿quién se acuerda de eso? Los votos, las caras, no. Lo que vino después, eso sí, se me clavó en la memoria con la precisión de un puñal. Esa noche, en el dormitorio principal de su finca en Marbella, yo temblaba, de pies a cabeza. Me habían vestido con un vestido de seda blanco que no era mío, que me venía grande en algunos sitios y me apretaba en otros, como si mi cuerpo no fuera digno de la tela. Mis manos, Dios mío, mis manos. Las apretaba tanto que los nudillos estaban blancos. Estaba allí, esperando lo que creía inevitable. Tenía la garganta seca, un nudo en el estómago que me lo encogía todo. ¿Qué se supone que hace una en una situación así? ¿Rezar? ¿Llorar? Mi padre, en paz descanse, siempre decía que en la vida hay que ser fuerte, pero no creo que se refiriera a esto. Él, Carlos, estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana. Su figura era grande, imponente, recortada contra el último azul violeta que se hundía tras los muros de la propiedad. La habitación era de un lujo obsceno, sábanas blancas inmaculadas, una luz ámbar que apenas iluminaba un par de lámparas de cabecera. Había una botella de vino en una cómoda, intocada, sudando suavemente. Todo preparado, todo dispuesto por manos ajenas, para una noche que él había acordado, pero que, supongo, tampoco deseaba. Carlos tenía 50 años. Era alto, ancho de hombros, con el porte de un hombre que una vez había ejercido la violencia con sus propias manos y que ahora solo necesitaba recordarla para infundir respeto o terror. Su pelo, oscuro, con hilos de plata en las sienes, peinado hacia atrás de una manera que acentuaba la dureza de su mandíbula y la severidad de su entrecejo. Llevaba un traje oscuro, sin corbata, los dos primeros botones de la camisa desabrochados, un cuello grueso, marcado, un cuello que, me atrevería a decir, nunca se había doblado ante nadie. Se le temía, y no era una cuestión de ego, no, era pura matemática, pura lógica. 30 años de brutalidad calculada, de influencia silenciosa y de una disciplina implacable habían construido un imperio que se extendía por todo el levante español. Su nombre se susurraba en voz baja, o no se pronunciaba en absoluto. Los jueces ajustaban sentencias pensando en sus intereses. Los capitanes de policía le llamaban a él o a su gente antes de llamar a los suyos propios. No necesitaba alzar la voz. No la había necesitado en años. La puerta se abrió. El sonido fue tan leve que apenas lo sentí, como un suspiro del viento en la vieja finca. Pero él, Carlos, lo oyó. Lo oía todo, con una precisión implacable. Pasos, ligeros, vacilantes, de esos que se detienen cada 2 por 3,
como preguntándose si seguir adelante era buena idea. Y entonces él se giró. Allí estaba yo, en el umbral, con el vestido blanco que no era mío, que había sido elegido para mí, comprado para mí, ajustado a mi cuerpo sin pedir mi opinión. La seda caía hasta el suelo, fruncida en la cintura, discreta en el escote. Mi pelo oscuro, suelto, caía sobre mis hombros en ondas que había intentado, sin éxito, domar. Tenía las manos entrelazadas sobre el vientre, los dedos tan apretados que mis nudillos se habían vuelto pálidos. Me llamo María y tenía 20 años, y era su mujer. No por elección, ni por cortejo, ni por amor, por un acuerdo, por una transacción, por esa silenciosa matemática de familias que intercambian hijas como otros intercambian deudas. Carlos me estudió. Lo hacía todo sin expresión, sin prisa. Notó la tensión en mis hombros, la forma en que mis ojos se posaban brevemente en su rostro y luego se desviaban de inmediato, como si mirarle directamente pudiera invocar algo. Ese ligero temblor en mi labio inferior que luchaba por controlar. La postura rígida de alguien a quien le habían enseñado que ponerse mal podía ser castigado. Había esperado nervios, claro. Una joven casada con un hombre al que no conocía. Un hombre con su reputación. Los nervios eran algo razonable, pero esto no eran nervios, era otra cosa. Cierra la puerta, dijo. Su voz era grave, sin prisas. De esas voces que no necesitan preguntar 2 veces porque nunca lo han necesitado. No había calidez en ella, pero tampoco crueldad. Era simplemente la voz de un hombre que había vivido lo suficiente para despojar de todo lo superfluo a sus palabras. Yo obedecí. Mi mano encontró la puerta a mi espalda y la cerró sin girarme, como si no pudiera permitirme apartar la vista de él ni por un segundo. El clic del pestillo fue con un sonido pequeño y definitivo. Me quedé de espaldas a la puerta. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones medidas y controladas. La clase de respiración que se aprende, no la natural. Inhalar durante 4, retener durante 2, exhalar durante 4. Un ritmo practicado tantas veces que se había convertido en un reflejo. La respiración de alguien que había pasado años enseñándose a sí misma a ser invisible. Carlos se sirvió una copa de vino. No me ofreció. «Ven aquí», dijo. Caminé. Me moví hacia él. Cada paso era deliberado, controlado y de alguna manera más pequeño de lo que debería haber sido, como si intentara cruzar la habitación sin perturbar el aire. Me detuve a un par de metros de él, demasiado lejos para la intimidad, demasiado cerca para escapar. Él lo notó, dejó su vino sin beberlo. «Date la vuelta», dijo. Por primera vez, algo brilló en mis ojos, un destello de algo crudo e inmediato que se fue tan rápido que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero Carlos no se perdía nada. Había construido su vida entera fijándose en lo que otros hombres pasaban por alto. Me giré, mi espalda hacia él. La seda del vestido atrapó la luz tenue y por un momento me sentí como una pintura. Algo frágil e inmóvil, enmarcado en ámbar. Aquí tengo que parar un momento. Esta parte, lo que pasó después, es algo que todavía hoy me cuesta entender del todo. Un hombre como Carlos, que se supone que es frío como el hielo, que tiene a medio país comiendo de su mano, que ha visto lo peor de la condición humana, se detiene por unas marcas en la espalda de una muchacha a la que apenas conoce. Es ridículo, ¿no? Si me lo hubieran contado antes, en mi pueblo en Extremadura, me habría reído. Hubiera dicho, «¡Qué fantasía más tonta!». Pero no, era real. Esto era su mundo, un mundo donde las reglas se torcían de formas que nunca hubiera imaginado.
Me pregunto si alguna vez él pensó en la ironía de todo, que un hombre tan temido, tan aparentemente invulnerable, se encontrara de repente con algo que lo desarmó. O quizás no lo desarmó, solo lo redirigió. ¿Quién sabe? La gente es compleja. Él lo era. Y yo, solo era yo, María, en medio de todo ese huracán. Carlos extendió la mano hacia la cremallera del vestido. Sus dedos eran firmes. Él había hecho esto antes, o al menos la mecánica de ello. No así, claro, no por un matrimonio arreglado, no por obligación, sino por lo que fuera que hacía la gente como él. Entendía la mecánica de una noche de bodas, las expectativas, la actuación. No tenía intención de ser amable porque sintiera algo. Tenía toda la intención de ser eficiente porque no sentía nada. La cremallera se deslizó suavemente. 1 centímetro, 2, 3. La seda se abrió. Y Carlos, que había visto hombres morir, que había ordenado ejecuciones con la calma precisión de quien firma un recibo, que había pasado 3 décadas en un mundo donde la violencia era el vocabulario cotidiano, se paralizó. Las cicatrices empezaban justo debajo de la nuca y corrían en crestas superpuestas por toda la longitud de mi espalda y a través de ambos hombros. Algunas eran finas y pálidas, como escritura cursiva sobre la piel. Otras eran más anchas, más oscuras, de esas que vienen de algo más pesado, un cinturón, una cuerda, algo que dejaba más que una línea. Había marcas que habían curado limpiamente y otras que no, donde la piel se había desgarrado y reformado en patrones irregulares, texturizados y desiguales, como la topografía de un país arrasado por las tormentas. No eran aleatorias, había un patrón en ellas, líneas horizontales, espaciadas uniformemente, concentradas en los omóplatos y la parte superior de la espalda, como si alguien hubiera sido metódico, practicado. Alguien que había hecho esto muchas veces. Alguien que había hecho esto durante años. La habitación se quedó en silencio. Él no se movió. Su mano permaneció en la cremallera, sus dedos inmóviles, suspendidos contra la tela, como si la señal entre su cerebro y su cuerpo se hubiera cortado. Su respiración entraba por la nariz, lenta, controlada, como siempre respiraba. Pero algo detrás de sus costillas se había movido, algo pesado, algo que aún no tenía nombre. Mis hombros se contrajeron, un pequeño movimiento inconsciente. El movimiento de alguien que había sido vista antes, que había sido observada en esta misma posición y que esperaba lo que siempre venía después. Asco, preguntas, o ese silencio particular que precede al descarte. Yo esperaba. Pude sentir cómo mi respiración cambiaba. El ritmo cuidadoso que había mantenido se desmoronó en algo más corto, más superficial, más rápido. Mis manos, colgando a los lados, empezaron a temblar, no de forma dramática, no visiblemente, a menos que estuvieras lo suficientemente cerca como para ver la tenue vibración en mis dedos. Carlos estaba así de cerca. Él no habló. Pasaron 5 segundos, 10, 15. En esos 15 segundos, Carlos comprendió algo que reestructuró la arquitectura de sus suposiciones. Ella no le tenía miedo a él. Nunca le había tenido miedo a él. El temblor, la respiración controlada, la forma en que había entrado en la habitación como quien se acerca a un campo minado. Todo tenía sentido ahora, y nada de ello tenía que ver con su nombre, su reputación o el imperio que mandaba, ni en lo más mínimo. Ella tenía miedo de lo que siempre pasaba después. Ella tenía miedo de las manos. Carlos retiró la suya, lentamente, sin tocar mi piel.
Dio un paso hacia atrás, un paso, dos. Puso las manos a los costados, las palmas abiertas, como si se estuviera desarmando de un arma que yo no podía ver. ¿Quién hizo esto?, preguntó. Su voz era tranquila, más tranquila que antes, despojada de la autoridad controlada que normalmente llevaba como una segunda piel. Esto era otra cosa, algo que venía de lo más profundo, algo que no había aflorado en décadas. No me di la vuelta, bajé la cabeza. El pelo me cayó hacia adelante, cubriéndome los lados de la cara. Mis hombros empezaron a temblar, y por un momento terrible, la habitación no contuvo nada más que el sonido de una mujer intentando con todas sus fuerzas no llorar y fallando. Por favor, susurré. Por favor, no me preguntes eso. Fue lo primero que le dije en toda la noche. Mi voz era pequeña, fracturada, construida con aire prestado. Era la voz de alguien que había aprendido que responder ciertas preguntas conllevaba ciertas consecuencias y que había sido entrenada para desviar en lugar de revelar. Carlos me miró la espalda temblorosa, el mapa de dolor grabado en mi piel, la forma en que yo estaba allí, expuesta, humillada, preparada para el impacto, y algo dentro de él que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado que existía, empezó a agitarse. No era deseo, no era piedad, era rabia, una rabia fría, precisa, arquitectónica, de la que no quema, de la que construye. Cogió su copa de vino y la vació de un largo y silencioso trago. Luego la dejó y fue al armario. Sacó una bata, la suya, gris oscura, de un tamaño excesivo, y cruzó la habitación hacia donde yo estaba. No me tocó. Sostuvo la bata abierta detrás de mí, como quien sostiene un paraguas para un extraño bajo la lluvia, ofreciéndola, no imponiéndola. Ponte esto, dijo. Giré la cabeza ligeramente, lo justo para ver la tela en sus manos. Parpadeé. Yo... empecé. No dormirás conmigo esta noche, dijo, y la frase no llevaba decepción, ni ira, ni negociación. Era una declaración de hecho, pronunciada con la misma certeza que usaba para cerrar tratos o terminar conversaciones. Tú duerme, eso es todo. Coge la cama. Él se dirigió hacia la puerta. Señor Carlos, dije. Se detuvo, se giró. Su rostro era ilegible. La luz de la lámpara atrapó la plata de su pelo y las duras líneas de su mandíbula. Y por un momento pareció exactamente lo que el mundo decía que era. Peligroso, impenetrable, tallado en algo más frío que la piedra. Gracias, dije. Mi voz se quebró en la segunda palabra. Por no... No pude terminar la frase. Las palabras se me ahogaron. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Cómo se le da las gracias a alguien por no hacer lo que todo el mundo esperaba, lo que el mismo matrimonio dictaba, lo que él tenía derecho a hacer? Me sentía aliviada, sí, pero también confusa. No entendía nada. Solo sabía que ese hombre, el temido Carlos, me había ofrecido una tregua inesperada en la primera noche de nuestra vida juntos. ¿Y hoy qué? Han pasado años desde entonces, aunque a veces el recuerdo de esa noche es tan vívido que parece ayer. Mi relación con Carlos es complicada. Es amor, es solo costumbre. Es una extraña forma de lealtad forjada en aquel primer momento de vulnerabilidad compartida. Supongo que se podría decir que de alguna manera encajamos. Se siente correcto a veces. Pero la vida no es un cuento de hadas con un final de fueron felices y comieron perdices. Hay días en que la incertidumbre de si hice lo correcto me atenaza. Otros días siento una paz extraña, una comprensión tácita entre nosotros que nadie más puede ver.
Nada es definitivo, nada es perfecto. Pero, al final, esta es mi vida. Y supongo que, con todas sus imperfecciones, es mía.